Cada época propone su propia idea de lo excéntrico. En tiempos clásicos, el gusto por lo bizarro, lo extravagante, estaba asociado a familias de la nobleza, de estirpe, alcurnia, abolengo, de gran riqueza y poco contacto con la gente común. De ese imaginario han surgido figuras como la Condesa Sangrienta, a quien retrató Alejandra Pizarnik con sus baños de sangre y torturas a doncellas, o el Duque de Bomarzo, cuyo jardín monstruoso e intrigas palaciegas relató Mujica Lainez. Pero hacia el siglo XX, la nobleza dejó de ser representativa y fue eclipsada por otro tipo de aristocracia, magnates y empresarios de fortunas a veces mayores que las de condes y duques. Quizá por eso, en 1939, el historietista Charles Addams creó a esta familia. Los dibujos eran burdos, pero estaban todos los personajes. Mezclando el humor grotesco, oscuro y satírico. Sus personajes eran excéntricos, pero no dejaban de ser parte cotidiana de su sociedad. Otra casa más del vecindario, a pesar de sus particularidades. Cada versión de esta familia se va a caracterizar por un tipo de sátira, logrando con mayor o menor fuerza demostrar su extravagancia. Podríamos definir en el tablero cuál llega más lejos, poniendo a competir la serie televisiva de los años 60, las películas de los 90 y Merlina, la nueva producción para plataformas digitales. Ahora bien, los Addams se vuelven icónicos en su adaptación televisiva de 1964. Ya que para entonces se había definido lo que se conoce como el estilo de vida americano, ese aparente optimismo, amplio consumo y tecnología moderna en cada aspecto de la realidad doméstica estadounidense. En la serie, la familia contrasta aún más con sus vecinos, destacándose por sus costumbres anacrónicas, como tener un mayordomo en esa época, o por el tono lúgubre en tiempos de supuesto bienestar. Además de la distorsión constante de cualquier elemento típico de una casa familiar, las mascotas, los electrodomésticos, los días de fiesta. Se llevan un punto firme por lograr ser extravagantes con poco. A la esencia de la historieta suman lo exótico de ciertos adornos raros y leves toques europeos. C'est la danse. Tish, when you speak French, it really drives me wild. Las películas de la década del 90 tienen otro desafío. Han sido 30 años muy agitados, sobre exposición de la violencia, riquezas obscenas, sexualización extrema, reivindicación y luego comercialización de lo monstruoso. La década del 90. La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. En este contexto, la casa Addams se vuelve, por un lado, refugio de valores en crisis, la familia unida, los rituales del clan, las tradiciones ancestrales. Vemos esto en la desesperada búsqueda de Homero por Lucas, aquí su hermano en vez de tío, así como en la importancia de la familia ampliada. Por otra parte, a contramano de los tiempos materialistas de fines de siglo, los Addams tienen genuino amor por las artes y pasión desbordada en general. A la demostración romántica anterior se suman alusiones eróticas de prácticas variadas, incluso el sadomasoquismo. Tampoco son suficientemente exóticos los idiomas de la Europa hegemónica. Hay que correrse del centro y abarcar las aún periféricas naciones del este. Mamushka! Taught to us by our Cossack cousins, the mamushka has been an Addams family tradition since God knows when. Ah, the gay abandon of the Chardas! It sets my gypsy blood afire! Darling, you have no gypsy blood. I haven't? Esta versión sin duda se anima a más que la anterior, Mamushka! Mamushka! I doff my old babushka! pisando además con seguridad en el terreno de la ambigüedad morbosa y lo abiertamente sanguinario. Para ser Addams ya no basta ser raro, hay que ser peligroso. Avanza por eso su primer casillero. Además, el efecto extravagante de los decorados no convencionales ha perdido impacto. Ahora, cualquier elemento de la casa puede tener una carga sobrenatural, aunque limitado, sin llegar a la fantasía ni la magia explícita. Si el cómic original se nutría de lo grotesco, mostrando personajes de los llamados, en esa época, circos de fenómenos, esta casa profundiza lo absurdo. El mejor ejemplo sería Dedos, primero una mano misteriosa saliendo de una caja, y aquí inexplicablemente libre de cualquier cuerpo.
De la misma manera, pero al revés, el tío Cosa, inventado para la serie, quien sí tenía manos, ahora parece ser un bulto peludo sin extremidades, por lo que no se explica, por ejemplo, cómo maneja su auto alemán. Esto es un nuevo casillero, porque reformula de manera atractiva lo anterior. Por su parte, la serie de Merlina, Wednesday en idioma original, propone una particularidad. Retoma el protagonismo que las películas le dan a este personaje, pero mostrándonos su plena adolescencia. Separada de su entorno familiar, sus aventuras suceden en la escuela especial donde se conocieron sus padres. El vínculo familiar se centra en ellos, en especial en el rechazo a seguir los pasos de su madre. Pero es una pena que se pierda la importancia de la gran familia, ya que algunos miembros no aparecen ni se mencionan, como el clásico personaje de la abuela, y otros tienen una escasa participación especial de la que ya hablaremos. Tampoco se aprovecha la relación sádica que tiene con su hermano, Pericles, según el doblaje latino, a la cual solo se alude. El personaje y su interpretación son lo suficientemente fuertes como para mantener su propia historia, pero ya veremos si lo logra. Por lo pronto, la falta de los personajes clásicos apenas se compensa con la participación de Dedos, a veces quizá demasiado resolutiva, que mantiene las características de las películas, aunque con el toque estético de las cicatrices, uno de los sellos de Tim Burton, director principal de la serie. Su expresividad sigue siendo total, a pesar de ser una mano desmembrada, efecto que se mantiene tanto o más que antes. El otro personaje bien al estilo Addams que nos propone la serie es el de la directora de la escuela, bajo la actuación de Gwendolyn Christie. Ella se mantiene al borde de la elegancia extravagante, el tono siniestro y la dulzura tensa que tan bien encaja en el mundo que, desde hace casi 100 años, nos comparte esta ficción. En especial desde la segunda película, con el magnífico personaje de Debbie, de Joan Cusack, sabemos que no hace falta vestirse de negro para estar a la altura de la oscuridad Adam. Por estos personajes, Merlina avanza su primer casillero. Veremos cuántos más. La premisa de esta versión se aleja de las anteriores en cuanto a lo satírico. En los 60, era la gente común la que entraba a la casa Adam para ser ridiculizada. El show ya no era la intimidad de los fenómenos, como en el cómic, sino los normales, viéndola de cerca, y reírnos de ellos por su miedo e incomodidad. Avanza un casillero por esa idea, y las películas avanzan otro por redoblar la apuesta. En los 90 ya no es necesario que la gente entre a la casa, son los Addams quienes invaden la sociedad para mostrarnos lo ridículos que pueden ser los actos escolares, los campamentos de verano, el sistema judicial. Actualiza, más que con sátira, con sarcasmo, la mirada sobre una sociedad que en 30 años se ha vuelto más ridícula. Are you sure they're real lemons? Yes. I'll buy a cup if you buy a box of my delicious Girl Scout cookies. Are they made from real Girl Scouts? En cambio, Merlina toma una decisión arriesgada: llevar al personaje excéntrico a un colegio de gente más excéntrica aún. Si la intención es demostrar que es rara aún entre los raros, no lo logra. Sus características distintivas son ser antisocial y detestar la tecnología, lo cual no la diferencia de, por ejemplo, un hipster promedio y muchos jubilados que conozco. Los guachos vinieron con la PlayStation, la estación de poder. Falta la crítica o al menos la burla a nuestra época. Sería interesantísimo qué tienen para decir los Addams sobre la estupidez e hipocresía del siglo XXI, así como lo han hecho en los 60 y en los 90. También pierde fuerza esa esencia Adam cuando los personajes raros interactúan con la gente común sin mayores contradicciones, o peor aún, cuando deben esconder su rareza ante el resto. Por todo esto, la serie nueva pierde un casillero, pero todavía hay más. La base de la serie es mostrar un colegio de monstruos de verdad, no rarezas, fenómenos ni criminales. Los Addams originales tienen poca o ninguna magia en ellos. Lo sobrenatural siempre es un elemento sugerido. Dedos evolucionó de un brazo en una caja, es cierto, pero no llega a ser una criatura fantástica. Aunque se parezca, Largo no es la creación de Frankenstein. La abuela tiene algo de bruja, pero no pasa de ser una curandera. El tío Cosa será muy peludo, pero no califica como un monstruo clásico. Aquí vemos de manera explícita sirenas, hombres lobo, vampiros y muchos otros seres mitológicos más dignos de Harry Potter que de una realidad extravagante. Para eso ya existe el burdo programa de The Monsters, competencia de los Addams sin su elegancia o sutileza.
A los Addams les conviene lo ambiguo, lo fantástico, pero no la fantasía, la cual es abiertamente sobrenatural. Es cierto que en la historieta cada tanto podía aparecer algo así, pero justamente solía suceder cuando no estaba la familia, evitando mezclar ambos estilos de terror. Como ya no puede retroceder, Merlina pierde un turno y no saldrá de allí hasta lograr un punto doble. Queda la sensación de que en realidad solo le pusieron un matiz de Addams a otro guión que ya tenían preparado. Uno más sobre la temática escuela elegante para chicos especiales. Eso ya se ha visto. Con un poco de Umbrella Academy, el hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, desde luego Hogwarts, algo de los X-Men y mucho de las nuevas aventuras de Sabrina. Mejor vamos a analizar las actuaciones. El programa en blanco y negro tuvo una combinación muy especial, una cuota de histrionismo que va desde el estilo Groucho Marx hasta el de los Tres Chiflados, pero con un tono macabro digno de Boris Karloff. Sin embargo, los Addams clásicos son por sobre todo queribles, hay ternura y calidez en sus vínculos y su espontaneidad. Avanzan otro casillero más. En las películas, esto se desplaza hacia otro lado. Menos que cinematográficas, sus actuaciones son teatrales, casi operísticas. No se relaciona tanto con el humor de principios del cine de Hollywood, sino con el romanticismo melodramático, al estilo de Lo que el viento se llevó y Las divas de mitad de siglo, lo que también remite a El beso de la mujer araña, película de Héctor Babenco basada en el reconocido libro de Manuel Puig, sobre dos prisioneros que se vinculan hablando de cine clásico, película en la que no casualmente también actúa el magnífico Raúl Juliá. Con esta jugada, las películas avanzan doble. Merlina no alcanza a destacar por eso. Aunque tiene un elenco de actores consagrados, muchos de estos no definen su propuesta. Homero tiene una estética más cercana al grotesco de los cómics que a la de sus caracterizaciones anteriores. Pero no es un grotesco atractivo. Sus acciones parecen cotidianas, rutinarias, carecen de la elegancia o el histrionismo de los otros, lo cual es válido, pero no los reemplaza con nada interesante. Se expresa como un señor disfrazado de Homero. Catherine Zeta-Jones no es dulce ni amenazante, solo estática, pero no en un nivel fuera de lo normal. El tío Lucas, más allá de una entrada impresionante, no aprovecha la tradición cómica previa. De hecho, se parece más a la comedia muy mal envejecida de Tonto y Ritonto. Tampoco desarrolla lo macabro que tan bien había encontrado el personaje de Christopher Lloyd. Simplemente parece un tipo irresponsable de apariencia ridícula. Ahí lo tenés al pelotudo. La protagonista, muy adecuada para el rol, sostiene el difícil desafío de mostrar una Merlina al fin de su adolescencia, pero ni el guión ni la dirección le ayudan. Su apatía se vuelve tedio y enfrenta el caso que tiene que resolver, una serie de asesinatos en el pueblo y los alrededores de la escuela especial, con un ritmo muy pausado, diálogos con poca agilidad y escenas estáticas. No se puede hacer más lento. Los aciertos actorales son el personaje de la directora y la profesora de botánica, para el que llamaron acertadamente a Christina Ricci, la Merlina de las películas. Y si bien eso le suma un casillero, dijimos que solo un punto doble haría que esa ficha salga de su sitio. Otra característica del universo Addams son los anacronismos. En la serie tienen elementos fuera de moda o directamente obsoletos, pero el blanco y negro, más la todavía cercana época de los años 30, no logran un efecto de extrañamiento tan fuerte. El chiste de usar costumbres y aparatos de principio de siglo funciona, pero como sucede con el señor Burns, los personajes parecen haberse quedado con la tecnología que había en su juventud. Las películas llevan lo anticuado a otro nivel. Tienen un fetiche por cosas que ni siquiera corresponden con sus edades, rituales arcanos y una ostentación de riqueza muy fuera de época. La bóveda es central en la trama, y sabemos por Ricky Ricón que en los 90 las fortunas estaban guardadas en los bancos, no en las mansiones. Where the gold bars? The diamonds. Where is the money? In banks. Where else? Merlina comienza con una postura muy superficial de lo pasado de moda, pero eventualmente retoma una tradición literaria y estética muy antigua, centrando la identidad de la escuela en la época victoriana, en Nueva Inglaterra, que tan bien representa el escritor Edgar Allan Poe. El colegio se llama Nevermore, la famosa frase del poema El Cuervo. Y el cuervo dijo: ¡Vete al diablo! ¡Bart!
¡Basta! Dijo nunca más. Si bien los 4 equipos del colegio pueden remitir a Hogwarts, incluso por sus colores, los nombres fueron tomados de distintos cuentos de Poe. El barril de amontillado, que trata de una venganza que incluye emparedar al enemigo. El gato negro, también un crimen donde la víctima es atrapada en un muro. El pozo y el péndulo, que narra las terribles torturas de la Inquisición española. Y el escarabajo de oro, donde se cuenta la misteriosa búsqueda de un tesoro. Pero la serie no termina ahí, su relación con los terrores de Nueva Inglaterra. Invoca también el pasado trágico de la cacería de brujas en esa región, fruto del fanatismo religioso de los puritanos, los primeros colonizadores europeos en asentarse allí. Hecho que difundió la aplaudidísima obra de teatro Las Brujas de Salem, de Arthur Miller. Esta temática ya estaba presente en los Addams de los 90. Y es una pena que aquí se vaya directamente a lo mágico, dando incluso poderes al villano de turno, en vez de mostrar una aguda crítica a la invasión europea, que tan bien representa el discurso de Merlina en la secuela cinematográfica. Sit. Wait. What? We cannot break bread with you. You have taken the land which is rightfully ours. Years from now, my people will have pain and degradation. The gods of my tribe have spoken. They have said, do not trust the pilgrims. And for all these reasons, I've decided to scalp you and burn your village to the ground. Para completar este recorrido terrorífico por el pasado de Nueva Inglaterra, la serie incluye un homenaje a otra gran habitante macabra de esa zona de Estados Unidos, pero de un pasado reciente. El icónico momento de la broma sangrienta de Carrie, libro de Stephen King donde una chica en los años 70 descubre tener poderes mentales y desata una venganza épica contra su pueblo. Por todo este esfuerzo, Merlina logra el avance doble que necesitaba, terminando la partida en un decente tercer puesto. El segundo queda para la serie clásica y gana como la más excéntrica la versión cinematográfica. Hay otras referencias literarias en la serie, pero para no spoilear mucho solo diré que el final tiene algo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la novela de Robert Louis Stevenson, donde el monstruo es la manifestación de la parte malvada de un científico. Y principalmente de la versión cinematográfica del Jinete sin cabeza, cuento de Washington Irving sobre un espíritu decapitado que justamente adaptó Tim Burton. Pueden dejar en los comentarios cualquier otra referencia que descubran o su opinión sobre este video. Y ya que están, difúndanlo, que les cuesta poco, denle like, que les cuesta menos, y sigan el canal, que no les cuesta nada. Muchas gracias y hasta pronto. Casper.